Hola, los saluda su amigo Dadano. Espero se encuentren muy bien y estén disfrutando de un grandioso día. En esta ocasión les traigo el análisis del personaje Nak Musik. Este Musicard es de 3 estrellas, es de las facciones Jollity y Romance, es de la clase Stalkers, pero a diferencia de los demás, ella ocupa la estadística de ataque mágico y puede ocupar la posición número 2, 3 y 4 dentro de nuestra formación. Ahora pasemos a ver sus habilidades. La número 1 lleva por nombre Interlace Stars. Cuesta 4 de estamina y nos genera una barra verde. Hace daño igual al 115% del ataque mágico a un enemigo. Y también le va a infligir el debuff de Stellar Glimmer por 2 turnos. Si contamos con el buff de Amplified Stage, reemplaza Stellar Glimmer por Stellar Flicker por 2 turnos. Lo que hace Stellar Glimmer es aumentar el daño que recibe el enemigo en 15% y lo que hace Stellar Flicker aumenta el daño que recibe ese enemigo en 25%. Además, si un personaje de las facciones Jollity o Romance ataca al enemigo con el debuff, aumenta de manera permanente su ataque físico y su ataque mágico en un 7.5% y vamos a poder incrementarlo hasta un 22.5% como máximo de esta forma. Su segunda habilidad lleva por nombre Turn into a Meteor. Nos cuesta 3 de estamina y nos genera una barra roja. Hace daño igual al 130% del ataque mágico a un enemigo y ganaremos 2 cargas del buff Inspiration. También los personajes que sean de las facciones Jollity y Romance, aparte de la Loli, ganarán 2 cargas de Inspiration que duran 2 turnos. Si se encuentra en su Amplified Stage, adicionalmente a esto le vamos a infligir daño igual al 15% del HP máximo del objetivo. Este daño no puede pasar del 240% del ataque mágico de la Loli. Inspiration lo que hace es que aumenta nuestro ataque físico y nuestro ataque mágico en 2.5% por carga a un máximo de 10%. La tercera habilidad lleva por nombre Spinning Nebula. Cuesta 4 de estamina y genera una barra verde. Hace daño igual al 160% del ataque mágico a un enemigo. Si contamos con el buff de Amplified State, también inflige el debuff Healing Reversal al objetivo por 2 turnos. Lo que hace Healing Reversal es que todos los efectos de curación los convierte al equivalente en daño ignorando la defensa del enemigo. Este daño no puede superar el 500% del ataque mágico de nuestra Loli. Ya que hemos visto que hacen todas sus habilidades activas, vamos con las pasivas. La primera lleva por nombre Genius Stars. Es un campo, lo libera al inicio de la batalla y le otorga a todos los personajes de la facción Jollity el buff Genius Stars. Lo que hace ese buff es por cada carga que se encuentre en un buff aumenta el daño en un 3% a un máximo de 24%. Necesitamos un total de 8 cargas divididas como sea entre los buffs que tenga nuestro personaje para que obtenga ese 24% extra de daño. Su segunda pasiva lleva por nombre Condescending y nos dice que al inicio de la batalla, si todos los personajes de nuestro equipo son de las facciones Jollity o Romance, la Loli va a aumentar su ataque mágico en un 10%. Cabe aclarar que esta pasiva he estado experimentando un poco con ella y tienes que llevar sí o sí a los 4 personajes de esas facciones. Si tú solo entras con un personaje o con 2 o con 3, esta pasiva no se aplica. Tampoco cuenta con un icono de buff, simplemente te tienes que meter a las estadísticas para notar el cambio. Pasemos con su Peak Performance o habilidad definitiva. Esta lleva por nombre Moon Among Stars. Cuesta 2 barras rojas y 3 verdes. La pasiva está dividida en 2 efectos. El primero nos dice que cuando iniciamos la batalla, la Loli obtiene ataque mágico más 15%. Su segunda parte nos dice que cuando tenga 6 o más buffs o mejoras, vamos a tener el rango de nuestras habilidades mejorado. Quiere decir que vamos a poder hacer objetivo
a los enemigos que se encuentren en la posición 3 y 4 dentro de la formación enemiga. Cuando no tenemos los 6 buffs, únicamente vamos a poder atacar a los enemigos que se encuentren en la posición 1 y 2. Su parte activa hace daño igual al 250% del ataque mágico a un enemigo y le inflige el debuff Stellar Scar por 2 turnos. Y va a permitir que la siguiente habilidad que utilicemos tenga el efecto de Amplified State. Lo que hace Stellar Scar, cuando termina el debuff, que son 2 turnos, va a hacer daño mágico igual al total de daño que haga la Loli a ese enemigo. Quiere decir que después de hacer el Peak Performance, le vamos a poner el debuff y el siguiente turno el daño que le hagamos a ese enemigo se lo va a volver a aplicar cuando el debuff termine. En cuanto a memorias recomendadas, no tenemos demasiadas opciones. La primera va a ser la memoria exclusiva del personaje, que es SSR, exclusiva del banner. Únicamente se puede utilizar con personajes de la clase Stalker. Aumenta el HP, el ataque mágico y la probabilidad de crítico. Tiene 3 efectos. El primero aumenta en 10% el ataque mágico del personaje equipado. El segundo nos dice que cuando el personaje equipado ataque, obtiene una carga del buff Containment. Lo que hace el buff Containment es que aumente el ataque físico y el ataque mágico en un 1% por cada carga. Y su tercer efecto nos dice que después de que el personaje ocupe su Peak Performance y alguno de los buffs que posea llegue a 5 cargas, vamos a obtener el buff Currentness. Lo que hace Currentness es que va a aumentar el daño causado en 30% del siguiente ataque que no sea un Peak Performance. Lo dice así porque tanto puede ser una habilidad como puede ser un ataque básico. La otra memoria que voy a recomendar no es una en específico. Serían todas las memorias que no son equipadas por clases exclusivas, sino que se pueden equipar por todos los personajes. Estas memorias tienen la particularidad de que aumentan el HP, el ataque físico y el ataque mágico. Sacrifican la probabilidad de crítico, pero al estar tan limitados y tener un Stalker que hace daño mágico, las únicas memorias que le pueden beneficiar son estas. También busquen una que tenga un efecto neutro como la que están viendo en pantalla. Esta, en lugar de aumentar una estadística, aumenta el daño que realizamos, y no importa si es ataque mágico o ataque físico. También la memoria que dieron en el evento de Cosette hace algo similar, pero es mejor. Aumenta en 10% la probabilidad de crítico, así es que de cierta manera no sacrificamos probabilidad de crítico y también vamos a recuperar 15% de HP del daño que hagamos si es un golpe crítico. Esas memorias les pueden ayudar para aumentar las estadísticas del personaje y no dejarlo sin efecto, ya que todas las memorias de Stalkers aumentan el ataque físico o los efectos van enfocados a eso. Ya por último, veamos los rangos del personaje. Al ser de 3 estrellas nos los van a dar al rango 3. Yo les recomiendo que junten fragmentos o notas para despertar su rango número 4, ya que su Peak Performance cuesta 5 y el rango número 4 le disminuye el costo en 1 verde, dejándolo en 2 rojos y 2 verdes. Es más fácil que lo puedan realizar. El personaje es muy dependiente de realizar su Peak Performance. También en el rango 4-1 nos aumentan la pasiva número 2, la que viene siendo que al iniciar el combate aumente el ataque mágico en 10% si todo el equipo es Jollity o Romance. Nos los va a aumentar a que sea el 16%, es un buen incremento en el ataque mágico. Y por último, en su rango 4-2, el campo, en lugar de dar 3% más de daño realizado si tenemos por cada carga de buff, va a ser 4%. Y vamos a aumentar el daño total en 32%. También es un buen aumento en esa pasiva.
El rango 5 únicamente nos va a aumentar el daño que haga el Peak Performance y el 5-1 nos va a aumentar el daño que haga la segunda habilidad. Realmente no hay demasiados cambios y los otros subrangos son únicamente pasivas genéricas. Una nos va a aumentar el daño crítico en 7.5, lo que viene siendo el rango 5-2, y los 3-1 nos aumenta el ataque mágico y el 3-2 ignora la defensa mágica en un 10%. Este aún es un poquito mejor que lo que viene siendo el 3-1 y lo que viene siendo el 5-2. Ahora les voy a dar mi opinión respecto al personaje. El personaje es uno muy bueno, cuenta con el campo de la facción Jollity. Su principal problema viene en los personajes que lo acompañan, ya que no todos generan barras verdes y barras rojas dentro de su facción. También al tener un peak performance tan costoso y ser dependiente de él, les va a costar mucho trabajo poderlo realizar o poderlo ocupar de la manera correcta si no cuentan con el equipo adecuado. Yo no lo recomiendo para principiantes, pero aún así el personaje es de lo mejor que hay en cuanto a daño mágico a un objetivo. También yo les recomiendo que el primer turno lo ocupen siempre para generar los 6 buffs. Uno de sus mejores aliados va a ser esta Júpiter. Ella tiene un buff que le da 10% de ataque mágico y de ataque físico. Pero lo positivo de ese ataque o de esa habilidad es que lo divide en dos. Quiere decir que van a tener un buff que les aumenta en 10% el ataque mágico y un buff que les aumenta el ataque físico en 10%. Esos son dos, el de Autumn 3, el propio de el personaje, el campo y el buff inicial del 15%. Ya con eso, si se dan cuenta, puedo seleccionar cualquier casilla dentro del equipo enemigo. No es lo mismo eso que el Amplified State, ya que este se obtiene hasta hacer el Peak Performance. Realmente el personaje es lo mejor que van a obtener en un equipo de burst. Va a hacer mucho daño en un solo movimiento, pero aún considero que la facción está un poco verde. Le faltan mejores personajes. Espero que Don Giovanni tenga esos mismos colores, que sea el personaje de la facción Romance, que tenga el campo, pero que tenga los colores verde y rojo para que pueda hacer equipo con ella. Bueno, de mi parte eso sería todo. Si la información que viste te fue de utilidad o el contenido es de tu agrado, te invito a que me dejes un like, una suscripción o un comentario. Yo soy tu amigo Dodanu. Bye bye.